Mi nombre es Romina Chica, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica y hoy voy a hablar acerca de la lógica molecular. Esta se centra en el estudio de la organización, estructuras y la función de la materia viva, pero en términos moleculares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de materia viva y cuál es la diferencia de la materia inerte? Entendemos que la materia viva es estructuralmente complicada y altamente organizada, es decir, esta contiene moléculas muy complejas, a su vez que se encargan de transformar, usar y extraer energía que se encuentra en su entorno y que esta misma permite que se establezca y se mantengan estas propiedades complejas que hacen que la materia viva pueda subsistir en un medio. No obstante, una de las características más importantes que contienen estos organismos vivos, que lo hacen, que forman parte de su estructura y todo esto, es la capacidad de autorreplicarse y de autoensamblarse. Es decir, pueden haber células estructuralmente muy complejas, pero a su vez estas pueden tener células hijas que se replican exactamente como su célula madre. A diferencia de la materia inerte, esta en cambio es más degradable y se encarga de mantener un punto de equilibrio en el entorno, muy diferente a cómo son las estructuras vivas. Ahora, cuando nos referimos a bioquímica, es cuando tratamos de explicar la vida a través de procesos químicos que sufren estas en su entorno o al desarrollarse en su medio. Cuando nos referimos a bioquímica, es explicar estos organismos vivos a través de términos químicos. Si bien entendemos que las moléculas se rigen a las leyes químicas, aparte de esto, estas tienen una relación con otras propiedades, lo que da paso a la lógica molecular. Pero estas no vienen a ser leyes o fuerzas físicas, son más un conjunto de relaciones que forman parte de la naturaleza y también la interrelación con las biomoléculas. Uno de los términos importantes para poder comprender un poco más sobre lo que es la bioquímica son las macromoléculas, que están formadas por compuestos bastante simples. Entendemos que una de los componentes importantes y primordiales en los sistemas vivos son estas macromoléculas, que básicamente son átomos de carbonos unidos covalentemente por otros átomos de carbonos, que a la vez estos se encuentran unidos con hidrógeno, oxígeno o a su vez con nitrógeno. Este enlace de carbono permite crear y aumentar mucho más el número de moléculas, como las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. También encontramos el ácido desoxirribonucleico, que en este caso vendría a ser el ADN, que se constituye de 4 unidades monoméricas sencillas como son los ribonucleótidos. Y por otro lado tenemos el ácido ribonucleico, que sería el ARN, que se constituye de 4 átomos como son los ribonucleótidos. Y las proteínas se constituyen de alrededor de 20 aminoácidos diferentes. Las subunidades monoméricas forman un papel importante en las células vivas, además que sirve como subunidades para los ácidos nucleicos. Los nucleótidos, en cambio, sirven como receptores de energía, los aminoácidos como subunidades de las proteínas, como precursores de las hormonas o neurotransmisores o otro tipo de biomoléculas. A partir de estos enunciados podemos definir los principios de la lógica molecular. 1. Es que todos los organismos poseen la misma estructura de subunidades monoméricas. 2. Es que existe un patrón en las macromoléculas biológicas. Y 3. Cada organismo contiene diferentes conjuntos de ácidos nucleicos y proteínas. La producción de energía y lo que conlleva el metabolismo es un tema central también en la bioquímica, ya que conocemos que todos los seres vivos producen y necesitan de energía para realizar diferentes actividades, como en este caso las plantas, la fotosíntesis, o para que una célula se pueda mover o adquirir o extraer energía de un combustible. Así que esto es tema central de la bioquímica, ya que los organismos intercambian energía y materia con todo su entorno. Los organismos vivos crean y mantienen sus estructuras complejas y organizadas a expensas de la energía libre que captan en su entorno. Es importante tener en cuenta que los organismos vivos nunca se encuentran en equilibrio con su entorno,
ya que en cualquier proceso físico o químico la cantidad de energía en el universo permanece constante, pero su forma puede variar. Las necesidades energéticas de casi todos los organismos son cubiertas directa o indirectamente por la energía solar, ya que todos los seres vivos son independientes e intercambian materia o energía a través de su entorno. La transferencia de información biológica es una de las partes quizás más importante que se ha tratado en los últimos años en la biología y cómo el sistema de el ADN puede replicarse para pasar la información a otro tipo de células. Posiblemente la facultad de las células de poder replicarse es una de las más importantes y parte fundamental de su funcionamiento. La información genética se encuentra codificada en una secuencia lineal de 4 subunidades en el ADN y su doble hélice se comporta como un molde interno para su propia replicación y reparación. Otro término importante a lo largo de la vida y de los estudios biológicos es la mutación genética. Esta consiste en los cambios o en los errores que se hace cuando se duplica esta información a la célula, que son muy poco comunes, pero suceden. Y todos este conjunto de errores o de estas replicaciones no tan exactas han dado un paso para la evolución biológica. Cabe recalcar que muchas de estas mutaciones suelen ser dañinas y suelen generar algún tipo de mal funcionamiento en organismos o en estos sistemas vivos. Entonces, para resumir en total todo lo que se trata la lógica molecular, tenemos como primer concepto que una célula viva es el conjunto de moléculas independientes y isotérmicas que se autoensamblan, autoajustan y autoperpetúan, y tienen la facultad de extraer energía libre y materia prima de su entorno. Las células realizan muchas reacciones consecutivas estimuladas por catalizadores específicos, en este caso los enzimas, que ellas mismas los producen. La autorreparación a lo largo de generaciones se encuentra asegurada por la capacidad autorreparadora del sistema de codificación lineal en la información. La información genética codificada en forma de subunidad nucleótida de ADN y ARN especifica la secuencia de aminoácidos de una proteína individual, lo que en su última instancia determina su estructura tridimensional y su función. Y por último, muchas de las interacciones débiles, es decir, no covalentes, estabilizan gracias a la acción de cooperación a estructuras tridimensionales de las biomoléculas y a los complejos supramoleculares.